Buenos días con todos, soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética de la Organización Panamericana de la Salud. El programa regional de bioética hace parte del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. En esta oportunidad es un gusto darles la bienvenida y antes de contar más sobre esta actividad, quiero asegurar que todos saben cómo acceder a la traducción. Usando el signo de globo que dice interpretación, que si no lo ven en la parte de abajo de su pantalla, pueden buscarlo donde dice más con 3 puntitos. Por ahí pueden, si necesitan la traducción del inglés al español, pueden marcar el idioma español para escuchar todo en español durante la sesión. I'm going to make sure everybody knows how to use the interpretation Quiero feature. asegurar de que todos ya sepan cómo acceder a los servicios de interpretación. Los que quieren escuchar exclusivamente al inglés, pasen al icono del globo terráqueo que se encuentra en el recuadro de los 3 puntos, si quieren escuchar la presentación en Como inglés. decía, soy parte del Departamento de Evidencia e Ah, Inteligencia para la Acción en Salud y esta serie de seminarios virtuales sobre temas relacionados con los ensayos clínicos es un esfuerzo conjunto del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud y la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, que hace parte del Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. En esta oportunidad, nuestra sesión será sobre la política de revisión ética única de los Estados Unidos. El objetivo de esta sesión es escuchar sobre la implementación de esta política en Estados Unidos, entender la política, los desafíos que supuso su implementación y las lecciones que nos dejó, las soluciones a los desafíos encontrados, con miras a que en la región de las Américas podamos construir sobre esta experiencia de aprendizaje. Antes de presentar a nuestro primer panelista, quiero invitarlos a visitar la página web del Programa Regional de Bioética de la OPS, donde ustedes pueden suscribirse a la lista ética de la investigación y además pueden ver la grabación de las 2 primeras sesiones que tuvimos como parte de esta serie sobre investigación con animales y sobre comités de datos de seguridad. Y además si se suscriben a la lista, pueden además recibir la información sobre el siguiente seminario de la serie, sobre el que diré más al final de la sesión. Y les vamos a compartir por medio del chat también el enlace para que se suscriban a nuestra lista Investigación Ética. Nuestro primer panelista es el doctor Jaime Hernández, que tiene una formación en Derecho. Perdón, pero paso al inglés para hacer la presentación más fácil. He's a Public Health Program Analyst at the Office Es for Human Resource analista en Protections, materia or de salud HRP, pública en la from the Oficina de U.S. Department Protecciones of del Health and Departamento Human de Services. Salud And with y him, Servicios we have been Humanos. Y collaborating for también many hemos really important colaborado initiatives, en including varias the International iniciativas, entre Compilation ellas for la Standards for recopilación Research with de Humans. normas en Adelante, materia Jaime. de investigaciones humanas. Thank you, Y Carla, and adelante, thank you, Jaime. Sarah, Sí, and muchísimas gracias, the Carla Pan American Health y Organization Sara. team También for putting agradezco this together. la It's a pleasure to talk participación to de you la guys today. I'm Organización going to Panamericana, present los well, anfitriones. I have to Bueno, share my slides, gracias so a todos y voy a it's compartir ahora el contenido. I'm going to present Voy a today about presentar the Department of Health and hoy Human Services single IRB policy. la política I am única de cognizant revisión ética de that la investigación. in Estoy many countries the consciente de que en term muchos de los IRB doesn't países mean anything. el The término IRB is de only revisión in the ética de United States investigación, because that's what IRB, the regulations la call sigla it. IRB, But tiene when I más say significado en los IRB, Estados Unidos, it's pero from ethics committee cuando menciono la sigla IRB,
me refiero al Comité de Ética de la Investigación. Pero es difícil no denominar esto IRB, la sigla en inglés, porque si aparece en las conversaciones, no voy a salir de esa terminología. Bueno, primero tenemos el descargo de responsabilidad para los funcionarios federales, el gobierno federal. Quiero simplemente destacar que las opiniones expresadas no representan necesariamente las de la organización. También quería mencionar que el año pasado las directrices en materia del mandato de la eh, revisión de ética de investigación única, hablamos aquí de el comité de asesoría en materia de investigación y el panel de asesores que nos han ofrecido algunas recomendaciones sobre esta política única de revisión de ética de la investigación. Esto también incluye los comentarios del público que recibimos al publicar estas directrices. Estamos incorporando las recomendaciones y como consecuencia estamos preparando los comentarios finales. El reglamento del informe se encuentra en el diario oficial 45 CFR 46.114 y destaca que los proyectos de investigación son aquellos cubiertos por el reglamento. Esos son los de ética de investigación que involucran a más de una institución y que en la segunda parte de la disposición dice que indica que cualquier institución ubicada en Estados Unidos que participa en estas investigaciones cooperativas tienen que contar con la aprobación de una revisión ética única de investigación. Y voy a explicar un poco más en detalle. Los proyectos que esta política cubre. Para poder cubrir, los proyectos tienen que cumplir con la definición reglamentaria de investigación. Y aquí pongo la cita entre paréntesis, pero no es el concepto de investigación general. Tiene que cumplir con la definición que involucra participaciones de humanos. Esto también está estipulado en el reglamento y la investigación tiene que contar con el apoyo y ser realizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Quiere decir que bajo HHS, que es el Departamento de Salud y Servicios Humanos que está realizando la investigación en general y que aquí es donde tiene jurisdicción sobre las investigaciones. También hay 17, 18 departamentos y dependencias bajo este mismo reglamento, aunque tienen sus propios números individuales, según el diario oficial, en investigaciones financiadas por el Departamento de Educación. Hay que ponerse en contacto con el Departamento de Educación, porque las políticas que el Comité de Ética de Investigación cubre, en este caso, solo atañe al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y las investigaciones y el reglamento contiene una lista de 7, 8 criterios de exención. Si hay una exención, quiere decir que queda exento del reglamento que incluye el requisito en materia de la revisión única de investigación.
No todas cuentan con estas exenciones. Si las investigaciones son exentas o no las cubren la política del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la institución siempre puede recurrir a una revisión única. Las instituciones pueden proceder siempre y cuando no viole lo estipulado en el reglamento. El hecho en este caso es que el reglamento de HHS, que incluye, no está bajo la jurisdicción de el Comité de Ética de Investigación. Ahora, ¿qué significa cuando esto puede involucrar a más de una sola institución? Esto es muy importante porque esta pregunta surge constantemente. Estamos hablando en una generalizaciones, pero tenemos, por ejemplo, ensayos clínicos de múltiples sitios. Hay tres instituciones y las tres supongamos que están realizando las mismas investigaciones. Cada institución recluta sus propios participantes, obtienen el consentimiento, obtienen las muestras de sangre. Cada una de las instituciones está procediendo de la misma forma, pero también surge el caso en donde como parte del mismo estudio, una investigación realiza el reclutamiento, otra institución está realizando, obteniendo las muestras de sangre o MRI. Todo forma parte de la misma investigación. En ambos escenarios, las instituciones entonces están sujetas a un solo mandato del Comité de Ética de Investigación cuando se involucra más de una institución. No es el tipo de ensayo clínico perfecto. Siempre que haya una investigación que involucra una investigación con múltiples instituciones colaborando, entonces tienen que contar con o estar bajo una sola, revisión ética única. Ahora, esto es más un complejo, un tema más complejo. Y cuando hablamos de tal interacción, lo que es importante, el asunto aquí es que si la institución, la que es la principal organización que recibe los fondos, los subsidios para realizar las investigaciones, se considera el recipiente principal que tiene la responsabilidad de todas las acciones que se realizan en una investigación. Las demás instituciones, si los empleados recopilan información de participantes a través de intervenciones e interacciones o acceden la información privada que se identifica para las investigaciones o obtienen el consentimiento de los participantes. Entonces, esa institución también se considera como participante en el proceso. Hay varias, sin embargo, excepciones. Y aquí tengo los enlaces para aquellos que quieran ver en más detalle el contenido. Pero lo que quiero dejar como lección en esta diapositiva, si nos remontamos al ejemplo de abajo, una institución ofrece consentimiento, otro está recopilando las muestras de sangre, es la intervención, y también otra está realizando el escaneo. Entonces, las instituciones que trabajan con sujetos humanos se consideran como plenos participantes en el proceso. Ahora, cuando mencionamos que la institución tiene que estar ubicada en los Estados Unidos, si la institución participa en investigaciones financiadas por HHS sin exenciones, entonces la institución tiene que cumplir con el reglamento establecido, independientemente de la ubicación de la institución, independientemente de dónde se realizan las investigaciones. Tiene que asegurar registro con el Comité de Ética de Investigación, una revisión ética del comité registrado hay varios requisitos aquí con respecto al Comité de Ética de Investigación. Independientemente de la ubicación, el reglamento tiene que aplicar. No obstante, cuando se trata del mandato
de la revisión ética de investigación única. Esto solo se aplica a instituciones ubicadas en los Estados Unidos. Si la institución se encuentra en otro país, uno siempre puede confiar en la revisión ética de investigación única. Si la institución considera, si por ejemplo, no es obligatorio, el reglamento no lo requiere. Vamos a citar un ejemplo. Supongamos que una institución en California recibe una subvención para realizar investigaciones del Instituto de Salud de Estados Unidos. Luego hay una institución en la Florida que va a recolectar las muestras de sangre en la Florida y en el Perú. Después hay otra institución en el Perú que también está recopilando las muestras de sangre en el Perú. Todas las muestras luego serán enviadas a un laboratorio en Texas para su análisis. Lo primero que noto aquí es que un laboratorio comercial está solo ofreciendo servicios comerciales, lo típico que se hace todos los días, y no se considera como una entidad que está comprometida en la investigación. Y esto se puede ver en el enlace que les voy a enviar. Es una de las excepciones. Es un servicio comercial del laboratorio en cuestión. No tienen ninguna titularidad sobre las investigaciones. No tenemos que preocuparnos en este caso de obtener aprobación del Comité de Ética de Investigación. Ahora, aquí hay una participación en investigaciones supongamos, estudios financiados por HHS, en el caso del laboratorio peruano. Ahí hay que entonces recurrir a un comité registrado, pero la institución no tiene por qué depender de esta revisión ética de investigación única. No tiene por qué solicitar esto. Ahora, en California, la institución de California y la Florida sí están plenamente comprometidos y están en los Estados Unidos. Tienen que ahí sí estar bajo los requisitos de una sola revisión o una única revisión ética de investigación. Hay varios requisitos de documentación en cuanto a revisión ética de investigación única. Las instituciones primero tienen que documentar que uno dependerá del otro. Uno se encarga de la revisión y esto tiene que documentarse. Ahora, cuando hablamos de los acuerdos, que es un término en el campo, todos sabemos lo que es un acuerdo de dependencia, porque el reglamento no requiere un solo acuerdo, no requieren un contrato con el título de la documentación que describe las funciones y las responsabilidades de cada institución. Esto sí será fundamental. Esta entidad se encarga de la investigación. Esta otra entidad mantiene los registros. El otro prepara informes. Cualquiera que sea la distribución de las funciones, esto tiene que ser claramente definido con respecto a los derechos y responsabilidades. Todo tiene que ser documentado. Ahora, esta presentación se puede documentar, por ejemplo, la tendencia en un estudio, o por ejemplo, la institución A depende de institución B, de todos los ensayos clínicos en investigaciones sobre el cáncer, o la institución A dependerá de la institución B para todas las investigaciones, y hay un solo acuerdo que cubre todos los aspectos. No hay que redactar un nuevo acuerdo cada vez que se lanza un estudio. Segundo, la documentación puede adquirir cualquier forma.
lo que se encuentra con más frecuencia es un acuerdo formal, un contrato suscrito entre las dos instituciones. Pero en cuanto a las políticas institucionales, por ejemplo, operaciones normales para la institución, puede indicar que la organización A dependerá de la organización B. Esta es una documentación de dependencia, pero tiene que explicar, tiene que explicar la distribución de las funciones y las responsabilidades, siempre y cuando la distribución de funciones y responsabilidades quede claramente definido. Puede ser contenido, puede contenerse en los protocolos que cumple con las obligaciones y dependencia establecida y definida en el documento. Ahora, ¿quién decide cuál de los comités de ética de investigación será la revisión ética de investigación única dentro de HHS? Y HHS es una organización bastante amplia que incluye el Centro de Enfermedades Infecciosas, el Centro de Salud Nacional, NIH, por ejemplo, financia las investigaciones y decide en este caso. Y se puede proponer a la agencia que está financiando el estudio, pueden ver las ventajas y desventajas y tomar decisiones al respecto de esta investigación. No voy a bajar toda esta lista de recursos adicionales, pero aquí más abajo vemos algunos artículos académicos sobre estas revisiones éticas de investigación únicas y quería que tuviera esta información como referencia y para aquellos que quieren profundizar más en la materia. Bueno, muchísimas gracias y es un placer de poder compartir con ustedes Muchísimas esta gracias presentación. a Jaime por tu presentación. A todos los que tengan preguntas, por favor, las vamos a responder al final. Les agradezco que las pongan usando la función de preguntas y respuestas para facilitar nuestro diálogo luego. Ahora es un gusto para mí presentar a Holly Taylor y cambio de idioma de nuevo. Holly Taylor is a public health scholar and she's a research bioethicist in Holly the Taylor Department of es Bioethics in the Clinical investigadora en la Center of Oficina the de U.S. National Bioética Institutes of en Health. el Centro Prior to del joining the Department of Instituto Nacional de Bioethics, la Salud de she los was Estados Unidos. an Antes de associate incorporarse professor a at the Department of NIH, Health era Policy and profesora asociada Management en el in the Bloomberg Departamento School de of Public Health Gestión and de Salud core Pública faculty en at el the Centro Berman Institute of Bloomberg Bioethics de at Johns Salud y Hopkins también en la University. She Oficina has de plenty of Bioética de experience la on research ethics, and we're Universidad de happy to Johns have her Hopkins. with Es us. un Go placer ahead, contar Holly. con la Thank you, participación de Carla, Holly. and Bueno, thank you muchas also to gracias, Sarah and Carla. to Quiero PAHO for agradecer a la inviting me to OPS, participate. Sara, So I'm por la very oportunidad de participar en appreciative to the este first speaker because diálogo. he has Bueno, sort of agradezco mucho los comentarios given y you la the lay of the presentación del land, primer and orador porque I'm creo que going nos to ha dig definido deeper claramente el into that paisaje land. y ahora voy a Before I do profundizar that, though, más I too have a en lo que disclaimer. él As inició. Carla said, I También work at tengo the aquí National este Institutes of descargo de Health, but I work responsabilidad. in the Trabajo Department of en el Bioethics, which is Departamento del Instituto basically Nacional an de la Salud, academic pero department. trabajo en un I don't departamento have any académico role y in de policy bioética. making. I No am desempeño a social ninguna scientist función very en la interested in formulación de policy, and a políticas. lot of Soy my research is in socióloga que the me area of interesa policy as it mucho relates to human el subject research. tema que tiene que ver So con las really políticas quickly, de I'm going to investigación orient médica us to what sobre, I'm con respecto thinking a of seres as the humanos. Y review process. voy a hablar un I'm poco going to sobre talk el a little proceso de about what revisión, has voy a hablar changed with sobre this new policy cuáles, and for whom. qué Talk a cambios se little han about presentado con implementation and then estas some modificaciones barriers de políticas. left Vamos a hablar overcome. del So proceso de just to make implementación sure y we're all algunas on the barreras same que page, todavía I quedan want you por to delante para imagine, and I'm guessing that many of asegurar que you todos estemos don't en la have to misma imagine página. much, Y no hay que that you imaginar are demasiado que a research supongamos que ethics committee uno at an integra academic un medical comité de center. ética de And the investigación en first un thing centro de that the investigación médica research y ethics lo committee primero does
que realiza el Comité de Ética de Investigación es que lanza una revisión administrativa. Los investigadores tienen que remitir los planes de investigación, los documentos pertinentes para someterse a una revisión del comité. Luego, tal paquete se remite al comité para deliberar sobre el proyecto en esta investigación que incluye sujetos humanos y luego las investigaciones se remiten. Ahora, no voy a hablar de una revisión en un proceso en curso continuo, sino que estamos hablando de un proceso inicial con protocolos presentados por un investigador. Ahora, como indicó el orador anterior, hay una nueva política para el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Quiero retroceder un momento y decir que antes había una política adoptada por el Instituto de Salud Nacional que requiere que se establezca un comité de revisión ética único y se incluye una advertencia que estos tipos de políticas se introducen a nivel nacional. En el caso del Instituto de Salud Nacional, quería decir que todos los procesos tenían que conformarse con estos requisitos en las investigaciones de centros médicos y académicos. Esto se realizó en los años 2018 al 2020 y como en la mayoría de las nuevas políticas estamos simplemente en un proceso inicial para ver cómo esto impacta sobre las implicaciones diarias en las funciones de los comités de ética de investigación. Entonces, cuando vemos algunas preocupaciones con los avances desde la perspectiva de NIH y antes de formalizar las políticas de HHS, revisamos los comentarios del público. Organizamos estos comentarios, se dividieron en varias categorías para poder abordar las preocupaciones del Comité de Ética Única. Y aquí revisamos, bueno, con 176 organizaciones y personas presentaron estos comentarios. El 65% de los comentarios tenían resultados positivos con respecto a la implementación, pero había algunas preocupaciones y quiero compartir algunas de las mismas. Primero, una preocupación que se identificó fue con respecto a los criterios de selección de un comité de ética de investigación. Ahora hay una política que aborda esta preocupación, pero en aquel entonces no había y todavía no hay requisitos mínimos con respecto a la selección de este comité único. Y sé que en algunas de las instituciones que ustedes representan tienen procesos de acreditación y se planteó la idea de que la acreditación sería apropiado para la selección del Comité de Ética de Investigación único. Eso fue uno de los criterios. Otra preocupación era la definición de un investigador, el Comité de Ética de Investigación y las responsabilidades institucionales. Ya hablamos de estos acuerdos sobre cómo muchos de los temas con respecto a acuerdos de dependencia, cómo esto ha sido abordado en los Estados Unidos, pero había mucha preocupación antes de la implementación formal de la política sobre todo esto, cómo se iba a desenvolver, qué pasaba si no existían estos acuerdos, quiénes eran los responsables, quiénes estarían a cargo, asegurar de conocer, por ejemplo, los eventos adversos que pudieran surgir. También el costo de la implementación se tomó en cuenta y uno de los puntos ciertos acerca de la implementación es que se ha visto un movimiento hacia la compra de las revisiones de estos comités de ética de comités privados en los Estados Unidos, en parte porque la política permite cobrar estos costes, pero no costes para construir la
postura dentro de la institución académica. Si su institución ha sido identificada como el único comité de ética de la investigación, no existe manera para usted asumir la responsabilidad y al mismo tiempo recibir financiamiento para cubrirlo. Es una grave preocupación para de la revisión local. Una grave preocupación. Imaginen que hay 10 sitios locales y un único comité de ética de investigación considerado el único IRB. Estos 10 sitios están dentro de todo el país y la preocupación es entonces cómo es que los locales pueden llegar a ese comité de ética único. Antes de salir la política de HHS, existieron oportunidades también para recibir comentarios del público. Y para darles una idea de cuánto demora esto en los Estados Unidos, la primera notificación acerca de las reglas se publicó hace más de 10 años, de hecho casi hace 15 años. Luego hubo una notificación de reglas propuestas y eso dio una oportunidad para que las personas pudiesen ver lo que iba a pasar. Entonces, similar a lo que nosotros hicimos antes de la promulgación de la política HHS, miramos los comentarios y estos comentarios, no es de sorprenderse, son algo similares. Primero, quiero decir, comparándolo con la política de NIH, solamente el 27% de los 275 comentarios tenían una visión positiva en cuanto a la nueva política. Y hubo algo interesante en esta política. Se recibieron más o menos 1.500 comentarios y tuvimos que leerlos todos para identificar los 275 que tenían una preocupación acerca del IRB único, lo cual muestra cuán pequeño es ese factor. Entonces, se está perdiendo la perspectiva local. También existe la responsabilidad de que se quiere saber quién va a ser quién va a rendir cuenta. También preocupación de demoras, deseando encontrar alguna solución, pero con una medición. La preocupación fue el cambio de política simplemente va a dar lugar a nuevas demoras, a nuevas preguntas de quién seleccionará a quién y quién va a ser el comité único, el único REC. En el tiempo que me resta, quiero señalar unos factores adicionales. Existen todavía preocupaciones acerca de la implementación de la política. Quiero hablar un poco más a fondo de algunos y luego mencionaré algunos adicionales. Pero primero me voy a referir a la coordinación de lo que yo llamo las revisiones auxiliares o adicionales. Imaginen que ustedes son un centro médico, tienen un comité de ética y el trabajo de este comité de ética fue hacer la revisión administrativa y la revisión de los humanos. Esta política solamente tiene que ver con la revisión de los humanos, lo que vemos en el recuadro verde. Antes de esta política en los Estados Unidos, y esto fue un factor que promovió la política. Si se realizaba un estudio y había un centro de coordinación, por ejemplo, y 5 sitios locales, eso significaba, y quizás se aplique todavía en el caso de muchos de ustedes hoy en día, de que cada uno de estos sitios, además del centro de coordinación, tenían que obtener la revisión y aprobación de su IRB local, de su comité de ética local. Había una revisión para el centro de coordinación, 5 revisiones locales, lo cual da un total de 6 revisiones. Dicho esto, se ve claramente que las líneas azules son bastante directas. Cada institución es una institución única que se ocupa de su revisión únicamente.
Ahora, si quitamos la parte verde de la ecuación, es decir, que ahora hemos dado la revisión de humanos a ese único IRB, entonces todos los sitios locales tienen que seguir haciendo su revisión auxiliar o administrativa, ya sea de farmacéutico, bioseguridad, conflicto de interés, estas revisiones las continúan haciendo la oficina. Pero ahora, y esto es lo que a mí me preocupa todavía, es que si usted es investigador en uno de los IRB locales que vemos en la parte inferior, usted tiene una responsabilidad en cuanto a su IRB y también este IRB único también. Entonces, usted tiene que con cuidado saber a quién le tiene que mandar su informe. Si es un investigador trabajando con muchas redes clínicas, todo esto se multiplica. Ahora, no significa que no sea un buen plan centralizar esa revisión de la investigación con humanos, pero no elimina la carga administrativa para las instituciones locales. De hecho, hasta podría aumentar esta carga administrativa para los investigadores y puede desviar parte de la atención de la administración de la institución local a temas que tienen más que ver con cómo sus investigadores locales están interactuando con instituciones extranjeras. Quiero plantear un tema adicional. Como escuchamos, trabajo en los centros de salud, el, N- el NIH, y financiamos ensayos clínicos coordinados amplios. Imaginen un protocolo director, un comité ejecutivo en enfermedad cardiológica, tuberculosis, COVID, lo que fuere. Se reúnen y crean un protocolo director con la intención de que este protocolo luego sea implementado en centros locales. Este protocolo director ha sido desarrollado por investigadores afiliados con la red y generalmente hay un plan para cada protocolo. Lo que sucedía antes de tener el RS único, se iría al sitio, habría una revisión local, el ensayo luego estaría listo para su implementación. Ahora, los grupos de coordinación clínica se encuentran en una posición de que tienen que ver cómo van a realizar su revisión del protocolo director con humanos. Una manera en que lo hacen es contratando un comité de ética de investigación comercial. En vez de decir que la Universidad de Harvard o de Johns Hopkins van a servir como el comité de investigación, vamos en vez a comprar la revisión de una organización comercial. Importante es entender que esto significa que este costo ahora va a ser cargado a un sistema que no tenía estos fondos, que no se le habían asignado aún, y a un sistema administrativo que no era parte de toda esta revisión de humanos. Si vuelvo a la diapositiva anterior, el protocolo maestro no veía a un IRB hasta ir al centro local. Ahora es parte de la administración del ensayo clínico coordinado. Esto quizás simplifique la diseminación de aprobaciones y la diseminación de formularios de consentimiento, pero también es un desvío de tiempo y costo y no se sabe claramente si es positivo o no. Se supone que sí, pero no lleva muchos años de existencia. También quiero decir que si esta red de estudio incluye sitios internacionales, el sitio internacional está fuera de la revisión del protocolo maestro por el Comité Único de Ética y ellos pueden hacer su revisión local si así lo prefieren. Pero sitios locales en los Estados Unidos no tienen esa opción de hacer una revisión local.
Hay un par de cuestiones que todavía quiero mencionar. Los hemos visto en algunos de los artículos. Tengo una diapositiva que da la información de dónde se encuentran estos artículos por si les interesa a ustedes. Una cosa cierta, pero no sabemos con qué frecuencia sucede, es que aunque el sitio local puede depender en la revisión por este IRB comercial o el IRB único de la diapositiva anterior, hay un poco de evidencia empírica y también un poco de evidencia anecdótica que los IRB locales también están haciendo revisiones sombra cuando tiene que ver con la investigación con humanos. Y eso desmorona el esfuerzo de minimizar y mejorar y reducir el número de revisiones. También puede conducir a falta de confianza en este comité de ética único. También existe preocupación acerca de lo que significa compartir el contexto local. Yo lo entiendo como que parte del contexto local compartido, una vez más, por los sitios locales que están implementando el estudio, es que aquí hay algunas leyes de mi estado y algunas políticas locales. Yo no veo claramente de que existe una forma buena o estándar o con base empírica para obtener información acerca de la comunidad de individuos que podrían ser fuente de participantes reclutados para el estudio. Para mí, eso es el contexto local, también son las leyes, las políticas, pero me parece que ese componente falta aún. Otro desafío es falta de interoperabilidad en los sistemas de presentación electrónica. Supongo que los que están afiliados con los comités de ética de la investigación están hoy en día utilizando un sistema electrónico. De hecho, el papel sería mucho más fácil, aunque tendríamos que hacer muchas copias. Pero supongamos, yo estoy en Johns Hopkins, me quiero comunicar con la doctora Beers en Harvard y no podemos hacerlo fácilmente, pues hemos comprado sistemas diferentes o hemos adaptado el sistema a nuestras necesidades que difieren. Entonces, para recuperar eficiencias, esto va a ser un reto que tendremos que abordar a futuro, ya que cada uno ha construido su propio sistema interno. Les agradezco mucho su atención. Este es mi correo electrónico por si quieren contactarme y le paso la palabra a la doctora Thank you so Beerer. much, Holly. Muchísimas And welcome, gracias, Barbara. Holly, Barbara is y le doy la bienvenida a Barbara. and she's a professor of Ella es medicine at Harvard profesora de Medical medicina School en la Escuela de and Medicina de hematologist Harvard oncologist at y the Brigham hematóloga and Women's oncóloga Hospital en there. el Hospital So de she's the Brigham. director of the Es Regulatory directora Foundation's Law and Ethics Program at del programa Harvard de Catalyst ética en and Harvard director of y regulatory directora policy de la política de Smarter IRB, but reglamentos, which she'll y talk que today. esto So she incluye el co-founded and now IRB leads the inteligente o multi-regional Smart clinical trial IRB inglés, center del cual va a hablar ahora. at Brigham Hay and Women's un Hospital centro and de Harvard, ensayos en el Hospital Brigham y en MRCT Harvard Center, which y un centro probably many CT. of you have heard Y about, me imagino also que because muchos she's de ustedes participated with ya us han privately. escuchado hablar Welcome, de esto, Barbara. pues Barbara ha participado en nuestros eventos en el pasado. Gracias, Carla. Gracias a la OPS y a los participantes que están en esta reunión. En cuanto a las últimas dos presentaciones, debo decir, sí, estoy de acuerdo con casi todo lo que hemos escuchado. Y hoy les voy a hablar de cómo nosotros enfocamos los desafíos. Muchos de ellos han sido ya descritos por Holly y analizados por Jaime. Hace unos 15 años,
aquí en Harvard, donde estoy, y tenemos a 19 instituciones independientes afiliadas a Harvard, y cada uno de nosotros estamos haciendo nuestras revisiones IRB o de comité de ética de investigación de forma muy ineficiente. Y yo quería ver si podíamos establecer una forma de intercomunicarnos, facilitando así el proceso. Esto ahora ha sido desarrollado y se los voy a presentar, ya que se ha tornado en programa nacional. Voy a explicar que este trabajo lo comenzamos en Harvard hace 15 años con financiamiento de NIH para seguir el trabajo a nombre de la nación a partir de 2016. Y hoy tenemos un contrato con NCATS y yo estoy a cargo de ello. La idea era, viendo todos los elementos difíciles para llegar a un acuerdo, entender las políticas, quién haría qué, dónde, cuándo, y tratando de ver cómo realizar las cuestiones operativas descritas por Holly. Informe de eventos adversos, por ejemplo. ¿Quién tiene la responsabilidad de esa investigación? Teníamos que ver cómo pensar de esto a nivel nacional. Y así nació Smart IRB, el IRB inteligente. Es una red nacional, la voy a describir. Tenemos apoyo para este esfuerzo gracias a un contrato con Harvard y Smart IRB trabajando con NIH en términos generales, pero se va a ampliar. Tenemos muchas campañas educativas y de capacitación para armonizar los procesos de revisión. Los elementos, el centro de esta red es el acuerdo propiamente dicho, es un único acuerdo de autorización de IRB. Se firma una vez y uno luego puede depender o revisar con otra institución con este acuerdo de autorización ya existente. No hay que volver a encontrarlo. Antaño firmábamos quizás 5 o 6 de estos acuerdos. Esto requería largas negociaciones con cada institución y todo este trabajo pesado administrativo ha sido eliminado si uno utiliza y apoya el IRB Smart. Tenemos procedimientos operativos estándar que describe las funciones y las responsabilidades, tal como dijo Jaime, pero también es flexible. Si quieren otros procedimientos estándar, los pueden emplear si así lo desean. Tenemos también embajadores en todo el país, son expertos en lograr que esto funcione y ayudan a instituciones e investigadores e individuos para que puedan entender la red, cómo hacer que esto funcione y contestar preguntas específicas. También tenemos comités dando apoyo. Y luego tenemos plataformas informativas. Uno se afilia al IRB. Hay un sitio web que explica todo. Y luego hay un sistema de dependencia que documenta quién depende de quién, quiénes son los investigadores individuales, cuáles son los puntos de contacto, cuál es el protocolo, quién realiza la revisión y la dependencia. Esto lo hicimos entonces primero en Harvard, como ya mencioné, nos reunimos con 8 instituciones, tuvimos 2 años de discusión y tenemos mínima confianza el uno con el otro, supongo, en cuanto a colaborar conjuntamente, pero llegamos a un acuerdo con estos sitios. Este acuerdo lo enviamos luego a instituciones en Texas, Ohio, California y en otros sitios, y cada uno de ellos empezaron a trabajar
sobre los requisitos locales. Y nos dimos cuenta entonces que podemos colaborar con un grupo en Texas o California o también uno que está en la vereda de enfrente. Esto era antes de las reglamentaciones que explicó Jaime y antes de que la política del NIH se publicó tal como describió Holly. Entonces, 8 grupos se reunieron para ver si podíamos establecer un acuerdo de confianza IRB. Había universidades, centros académicos, instituciones públicas y privadas. Tuvimos un acuerdo prototipo. Se lo enviamos a instituciones y obtuvimos 3.000 comentarios en respuesta. Los miramos a fondo cada uno y los compartimos con otras 115 instituciones y establecimos el primer acuerdo IRB en el 2016. Desde entonces, más de 1.276 instituciones se han unido. Eso es casi todos los estados de este país, todos salvo uno. Tenemos instituciones en Puerto Rico y el NIH se unió también como la institución número 800. Ahora, hoy estamos haciendo una revisión de este acuerdo para incorporar instituciones que están en la Administración de Veteranos, el VA, y otros departamentos federales, para que todos se unan. ¿De qué consta este acuerdo? Bueno, primero cubre el país íntegramente. Es para todos los estudios clínicos donde hay participación con humanos, donde se puede hacer una revisión expedita o completa, pero no es un requisito, no hay que emplearlo. Si quieren utilizar otra cosa, pueden hacerlo. Existe si lo quieren utilizar, pero si tienen una alternativa, pueden no utilizarlo. Puede ser un IRB común, como en NSI, por ejemplo, tiene su propio IRB. Y nada tiene que ver con el financiamiento. No está limitado a subsidios federales, no hay ningún tipo de limitación. Simplemente existe para dar este antecedente. Sí requiere que tengan una garantía federal, como un FWA. Ahora lo estamos ampliando para que sea cualquiera de las garantías federales. También debe existir una evaluación de calidad, sea la calidad del IRB y las protecciones para los humanos. Y también hace falta tener el punto de contacto en la institución, pues ahora estamos colaborando con personas que desconocemos. No son como los que están en la vereda de enfrente, no sabemos quiénes son, pero queremos decirles que ustedes tienen que encontrar la respuesta para su institución. Hay algunas excepciones, pero hay que negociarlas para cada estudio. Sin tener la obligación de tener confianza o certificar la revisión del IRB. Es flexible. Hay procedimientos operativos estándares, procesos de clarificación, pero no es obligatorio emplearlos. Es una opción. Pueden tener estándares opcionales o diferentes para su institución. Y las instituciones son quienes deciden cuáles estándares operativos van a emplear. Y esto se aplica también a las responsabilidades. También hay un equipo principal de estudio que será el centro de coordinación para coordinar el IRB, las instituciones y los dos equipos, el equipo principal y el equipo de dependencia. Hay un punto importante que quiero señalar. Antaño el IRB o el Comité de Ética de la Investigación era
era la oficina, el grupo que hacía todo para la protección de los participantes humanos. Coordinaba la revisión auxiliar, se aseguraba que el contrato estuviese firmado, de que la enfermería estuviese capacitada, de que se tomaba en cuenta la seguridad de radiación, de que había educación del investigador principal, es decir, muchas responsabilidades institucionales que diferían de una revisión completa IRB. Con la política de NIH y del gobierno, hemos encontrado que esta transición hacia una revisión única IRB nos exigió separar las funciones intrínsecas de la institución que tiene la responsabilidad de supervisión de sus equipos de investigación e investigadores y seguridad de sus participantes, los separa de la revisión del IRB propiamente dicho. Y eso es una parte importante del trabajo. Hay el IRB de la institución, el IRB de revisión. Ahora, la institución dependiente quizás no necesita conocer todos los detalles de la investigación de la cual son responsables, pero las funciones IRB están con el IRB principal y como investigador principal trabajan con sus instituciones, con el punto de contacto en su institución para el Smart IRB, para determinar las funciones y responsabilidades. Y esa es la persona importante para ustedes y para la institución de dependencia. Tenemos un sistema de dependencia, es un único punto de entrada, una infraestructura y herramienta basada en la red, el web, comunica todo el tráfico de correo electrónico para la coordinación, así no hay que hacerlo por fuera y es el ERB indicado. Hay hoy en día casi 11,000 usuarios de Smart IRB, 9,500 determinaciones de dependencia en el sistema, aunque no existe una obligación de hacerlo en el sistema. Y el 86% de las instituciones participantes están registradas para utilizar el sitio web propiamente dicho. Casi todos están llegando a una decisión en cuanto a la dependencia. Un cuarto lo hacen en unas semanas, 60% en un mes y el 80% en 2 meses. Y eso también incluye las nuevas instituciones. Al inicio de COVID-19 priorizamos estas dependencias y el más rápido fue en 19 minutos. 4 instituciones decidieron depender de un IRB registrado. Esto nos parece ha ayudado muchísimo con las cargas administrativas. Hacemos mucho para mantener la comunicación abierta, además de tener un boletín y anuncios. También tenemos una charla mensual de hora y media sobre mejores prácticas y temas o cambios. También se realizan webinarios, 3 conferencias anuales y como pueden ver, una lista de personas que pueden ayudar. También tenemos una biblioteca de recursos muy bien desarrollado, que son fáciles, los recursos son muy fáciles de acceder y obtener. Mantenemos recursos que ayudan a facilitar las operaciones de consulta, porque para muchos investigadores solo realizarán o seguirán 1 o 2 protocolos en un entorno de dependencia dentro de un plazo de 1 año, 5 años
estudios no van a ser los expertos. Uno requiere un grupo de investigación y un recurso institucional que ayude a los nuevos investigadores a desarrollar el proceso adecuadamente. Esta es una preocupación que descubrimos y que ayuda mucho contar con estos embajadores y recursos para los grupos de estudios. También tenemos un comité directivo en materia de armonización que aborda muchos de los desafíos, realizando, por ejemplo, las revisiones auxiliares, cómo se armonizan, cómo aseguramos cuáles son los principales desafíos y que se alinee a las necesidades de la institución. Y aunque haya un proceso de revisión y aprobación de IRB, no se activa hasta que se finalicen todos los procesos de revisión auxiliares. Y también tenemos la auditoría posterior a la aprobación. Está pidiendo, por ejemplo, a una auditoría a una distancia de 3.000 millas. ¿Cuáles son las responsabilidades asociadas con el personal de estudio, distancia? ¿Qué hacemos con los eventos que se informan a un IRB? La institución también tiene que estar enterada de estos procesos. ¿Cuáles son los honorarios, los costos? Son todos temas que hay que revisar uno por uno. Y luego las buenas prácticas y las directrices. Todo es gratuito lo que se ofrece aquí. Y cualquier persona que quiera utilizar esto, que quieran traducir los contenidos de los acuerdos o modificar los mismos, con mucho gusto les ofrecemos estas posibilidades. También hablamos de la transición de nuestros esfuerzos al entorno regulatorio que requiere que la mayoría de las investigaciones de múltiples sitios estén bajo un comité de ética de investigación. Y también vemos notificación de formulación de nuevos reglamentos y también tenemos, y voy a pasar a esta diapositiva, tenemos también reuniones que se dedican a armonizar los procesos y mejorar la colaboración con la asistencia que incluye experiencia institucional para que los acuerdos y los materiales ofrecidos de mejor calidad. Pero todavía quedan muchos cuellos de botellas con múltiples prácticas. Primero, la finalización de los procesos de entrega de IRBs únicos y su institución como centro de confianza y dependencia tiene que conocer los protocolos y seguramente obligarán y la incorporación de alguna información en el sistema institucional y en ese punto puede ser una duplicación de esfuerzos para los investigadores. Estamos tratando de atender esto, creando formas de mejorar los niveles de interoperabilidad en las interacciones. Todavía no hemos llegado a ese estado final. Tenemos que también seguir de cerca a ver cómo las instituciones y los IRB, cuáles son las interacciones y cómo están alineando los objetivos de ambos. También estamos desarrollando matrices porque no hay un requisito de utilizar esto y es un proceso parcial, un panorama parcial y queremos reducir las cargas institucionales. Por lo tanto, los desafíos incluyen el aumento en el volumen de las investigaciones con nuevos reglamentos que se siguen modificando de múltiples departamentos federales. En los Estados Unidos vemos eventos sociopolíticos significativos que agregan a la complejidad de revisar a distancia este contenido, la legislación local. Por ejemplo, la legislación en materia de atención médica a la población
transgénero. Y hay que estar hay que mantenerse al día de los cambios en la legislación. También hay restricciones institucionales y esto se atribuye a los nuevos costos y también los desafíos de la dotación de personal. También los temas de falta de interoperabilidad con múltiples sistemas de IRB. Y a lo mejor hay modelos para disminuir los desafíos, pero esto incluye retrasos, demoras, costos, desafíos en materia de la armonización, la privacidad, confidencialidad, seguridad con respecto al intercambio de datos, mucha legislación que rige estos temas, también el respeto y la reciprocidad, las diferentes expectativas en los países fuera de la región. Los temas de reciprocidad y el compartir los beneficios son temas que también tenemos que abordar y también son temas que podemos atender, pero no está fuera del control de los IRB. Pero muchas gracias por su atención. Aquí les quiero compartir mi dirección y Muchísimas mi email. gracias, Bárbara. Quiero invitar a todos los panelistas a conectarse nuevamente, a prender su cámara nuevamente y presentarles también a Sara Carracedo del equipo del Programa Regional de Bioética de la OPS, quien moderará la discusión el día de hoy. Antes de darle la palabra a Sara, solamente quiero resaltar lo importante que es esta conversación para la región, específicamente para Latinoamérica y el Caribe, porque tanto a nivel regional como a nivel de los países específicos estamos teniendo las mismas conversaciones sobre cómo transitar a sistemas con reliance, donde no se dupliquen innecesariamente los procesos de revisión, pero que tampoco se sacrifique el rigor y donde todos trabajemos de una manera más coordinada, y eso supone también alguna de las tareas y los desafíos específicos que mencionó Bárbara, y es que dándole a cada uno la tarea que le corresponde. Sabemos que muchas veces alguien asume tareas porque no hay otra persona mejor situada para realizarlas, pero conforme vamos evolucionando, y yo diría que en Latinoamérica y el Caribe vamos transitando a como la mayoría de edad de la supervisión ética y regulatoria de la investigación, pues vamos viendo que esto es tarea de la institución, esto es tarea del comité de ética, esto es tarea de la autoridad regulatoria, y vamos despejando este panorama y pudiéndonos enfocar en lo que corresponde. Pero bueno, le paso la palabra entonces a Sara para que inicie con las preguntas. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a nuestros participantes del día de hoy. Antes de empezar con las preguntas, quería mencionarles que por favor puedan escribirnos sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas del Zoom. La primera está referida a los comités de ética. ¿Hay alguna autoridad, hay alguna instancia en Estados Unidos que acredita a los comités y supervisa el funcionamiento de los comités de ética? So there is a requirement to register. Sí, hay un requisito de registrar los comités de ética de la investigación. Ahora, el registro no es equivalente a la acreditación. Y si puedo hablar en nombre de HRP, no hay una expectativa de que esta entidad esté acreditando a aquellos que se registran. No obstante, hay una organización que es la Asociación de Acreditación de Programas de Investigación de Humanos, se conoce por la sigla AHRP, que acredita con los comités de ética de la investigación y los programas de protección de investigación de humanos. No hay una entidad de acreditación nacional, no hay un requisito de certificación
o acreditación. differs from many other Y esto countries. difiere de la Yes, experiencia de Sandra, otros Sarah, países. hi. Sí, I wanted to hola, add to that, Sara. that, Quiero agregar algo al respecto. Barbara already mentioned that there is not a Bárbara requirement, but I want ya to mencionó highlight que that no es point, requisito, that pero the quiero también regulations don't destacar require el any reg- IRB los accreditation, reglamentos right? no It's requieren just not mentioned in the acreditación en regulations. materia All that de is required IRB. is Lo that the único que se IRB requiere es que dichos comités de ética de registered investigación pseudo HRP, and then se like is the registren IRB con requirements, like HRP, committee members, blah, 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 things like that, identificando like el the número de composition of the HRP, but integrantes there's no del comité, accreditation per pero se. no hay un This is proceso important de in acreditación terms of single en sí. IRB Y esto es because when the importante con policy went respecto a into los effect, IRB únicos, porque one of the first uno de obstacles that I los noticed, primeros and I obstáculos que he notado, excuse me, noticed because people started calling me on the phone and sending me porque emails estaba that recibiendo llamadas por teléfono y correos electrónicos some indicando institutions don't que want to rely on an algunas institution that instituciones doesn't no have quieren an confiar AHRP accreditation, en una right? organización que no cuente AHRP con is a great una organization, but like acreditación. AHRP es una the excelente regulation doesn't organización, pero el require reglamento no requiere that the IRB of record have que any el accreditation. IRB Getting indicado institutions to tenga an una AHRP accreditation acreditación. is not cheap, right? And Y it's la not, acreditación no it's es an un administrative proceso institutions when they de are una going to be actually administración very que strict con muchos when they costos accredit their IRBs. administrativos. Y Smaller institutions, las rural pequeñas institutions, small community instituciones, college, las colleges, pequeñas universidades smaller minority y serving universities don't colegios have the y organizaciones resources que atienden for la AHRP comunidad accreditation. minoritaria no tienen los And they find recursos themselves para caught up in the like, solicitar well, una we'll never rely acreditación. on you because you don't have the Y AHRP entonces contamos accreditation, con el and dilema they que blame it muchos no on quieren OHRP, but confiar OHRP en una doesn't organización que require no it, right? reciba una acreditación que no se requiere aquí. También quiero agregar que tomando en cuenta las miles de organizaciones que se han incorporado al programa de IRB inteligentes, hay solo alrededor de 200 instituciones en los Estados Unidos con acreditación y en su mayoría son centros académicos, centros médicos de, de mayor tamaño. No es no es algo que todos los IRB están solicitando. Y como mencionamos, se propuso como sustituto de IRBs de alta calidad, pero esto no capta con precisión todos los IRB que han obtenido ese Gracias sello de aprobación. por las respuestas. Otra pregunta está relacionada con el tiempo de revisión. ¿Cuánto dura una revisión ética bajo el sistema de Single IRB? Mhm. Yo les puedo dar una respuesta y estoy segura que Jaime y Bárbara tendrán sus propias respuestas. Según mi experiencia, que ha sido principalmente con estos estudios de grandes redes que incorporan el proceso de aprobación de IRB en el componente administrativo de revisión. Y hay muchos componentes. Y aunque la situación, el proceso está mejorando, pero antes hablábamos de plazos de un año para identificar el proceso de IRB o pasar a un proceso de negociación. Esto se ha logrado comprimir con el tiempo, pero la idea es que ese plazo no es un tiempo dedicado al nivel de los IRB local. Por ejemplo, podría tardar 2 años que 10 sitios obtengan aprobación de sus IRB local. Ahora se trata de un IRB único, entonces logramos reducir el plazo en un 50%. So I would say it's a complicated Diría question que es una because there pregunta is the complicada IRB porque
tenemos work or the HRPP and institutional work los esfuerzos to institucionales y de IRB que van arrangements. And then desarrollando there's estos IRB acuerdos y arreglos And de in the confianza de old days, they dependencia, took y luego months está la to do revisión de that IRB. arrangement. Now Ese we've brought acuerdo that down. tardaba y esos procesos That doesn't tardaban speed up the muchos IRB meses. review. Pero esto, And it aunque lo shouldn't hemos speed up the dominado, IRB no review. The acelera IRB el should proceso de take whatever revisión time de it IRB takes y no debería to make apurar sure o that they acelerar are el doing the proceso, porque job hay that que they are hacer y hay que tomar empowered to todo do, el which is tiempo to protect necesario de realizar los esfuerzos y participants los and deberes que minimize les risk and all the corresponde, que rest of it. proteger a los Um, participantes humanos, It reducir los does riesgos en estos eliminate estudios e investigaciones, the aunque sí the sort of elimina issue of el once 10 desafío IRBs have reviewed it, de que now antes they have to cuando go eran back to 10 each IRB other que tenían que and revisar, continue to ahora work together until siguen they have one colaborando protocol and hasta one que se consent establezca form un that solo everybody's protocolo, aligned on. un So formulario de that's clearly simplified. consentimiento. The Esto other sí thing se that's ha been ido incredibly more simplificando, efficient agilizando, is pero lo que continuing también hemos review visto como because you only un have one avance review tiene que and you tiene only que have ver con one la group revisión making the continua. decision Ahora and hay then un solo communicating grupo with que se encarga de la everyone. revisión, un But, solo you grupo know, que to get it in comunica los place, to resultados, pero have para those establecer efficiencies esto, is not establecer y trivial. lograr esas eficiencias, Jaime? no es algo que podemos Yes, subestimar I'm glad en cuanto a to su be hearing importancia. all of that from you guys. Sí, me alegro tanto poder Because, escuchar esto y like compartir Holly estas said, it observaciones, started porque como slower than I dijo Holly, expected. el proceso And I thought that it empezó wasn't going to be un like that poco, because the NIH un policy poco has been lento. around for a while, La right? So I política thought ha that was like existido desde time hace to mucho tiempo, learn, but no, it pero started el very slow. proceso de And a aprendizaje lot of era un institutions poco complained lento that y any amount muchas of time that they were instituciones se saving quejaban que todos el ahorro de tiempo on que approving the lograban protocol, con la they aprobación de just los were allocating protocolos it now to ahora the administrative estaban process of perdiendo getting ese tiempo recuperado con los procesos de holder reliance administración agreements and all of para that lograr before. todos los So now acuerdos it's de getting much confianza better y and dependencia. it's picking Ahora up sí el speed. proceso está The empezando a acelerar one thing that comparado I want to con mention is la the situación shadow antes. reviews Pero quiero that hablar I también think it de was Holly estas, the one who used estas that term revisiones sombra that o paralelas que so we cannot prohibit the no podemos institutions from doing them, right? prohibir a las instituciones que procedan de esta They manera, met the regulations, they que rely cumplieron on a single con IRB, los they requisitos can reglamentarios, reread and reread the cuentan ahora protocol as con many un times as they IRB want, but único, sometimes they revisando los protocolos, pero a veces refuse to se let niegan the study go forward a with the permitir main IRB until they avanzar con el conduct estudio the shadow review. And hasta que that's realicen defeating the purpose, esta right? revisión o These shadow este reviews are informe like, sombra. once you sign the Una reliance, vez you're que se signing your suscribe el trust acuerdo in the de confianza, uno regulatory confía en expertise of that other las IRB. pericias And one regulatorias final point del that otro I wanted IRB. to make Y is otro when tema the que quería Federal destacar, Department of Agency cuando that el picks the single IRB Departamento Federal and the que institution that's establece getting este the main IRB grant are único talking to y each la other institución to está determine recibiendo who's the single subvenciones y who's se going to be the single comunican IRB. mutuamente Workload con is one of those respecto things that maybe al they should talk about. IRB único, tienen que hablar Harvard un poco más, University en más is detalle backed sobre up. la carga So, at least de for this trabajo protocol, like y de Holly University is esfuerzos. going to be the single Y IRB, even si though es una Harvard universidad, University is like the one who's getting the aunque grant, right? Like hay that, otra those are universidad things that que se could be encarga worked out. de o recibe las So let me subvenciones, just add a couple una of things. First está of all, Jaime, centrada en there's no IRB requirement único. Bueno, primero, that, Jaime, as no you hay un said, that requisito, the como usted indicó, grantee institution que la is the IRB of institución que record. Correct. reciba No, la this is subvención And very what we sea do, IRB is indicado. basically say the En default, este caso, que es because por we don't want defecto, IRB porque shopping. We no don't want, queremos que empiecen a investigators to go to the estar IRB they know is the buscando easiest diferentes on them. IRB que son los más What fáciles we de don't want is incorporar. Lo que IRB no shopping. So we say queremos the default esta is selección the detallada de institution IRB. Entonces, of por the defecto, lead PI, the será overall el, investigator. el But there's no investigador requirement principal, pero no hay that un requisito
de que las take instituciones on that review. Of course, asuman in federal esa grants, it's with the revisión. Si es understanding una of the funding subvención agency. de gobierno And federal, particularly there are times y a where veces hay different situaciones IRBs en are donde better at diferentes different IRB at different hacen reviews, mejor such as trabajo con outsourcing diferentes when there's prisoner revisiones. research, Por or ejemplo, la where you're dealing contratación with a de particularly vulnerable investigaciones con population una that one población IRB vulnerable de has reclusos, experience por with. ejemplo, que That's where I un think it's IRB very tiene más important that experiencia en people ese campo. retain a Por sense eso es that importante tener flexibility esa is idea also de a que la very good thing. flexibilidad es algo The other thing I'll positivo say is that en este there are shadow contexto. reviews También and quiero shadow mencionar que reviews. hay So revisiones it is sombras que son absolutely, to diferentes. Jaime's point, Y volviendo a lo que indicó ridiculous Jaime, for an sería IRB to sit absurdo down que un who doesn't have IRB authority que no tiene and full autoridad board review y a realizar a una protocol again. revisión de But protocolos, there has to be tiene some que way haber that the alguna institution forma en que la knows institución about the research that it is responsible conozca for, las and that investigaciones sobre las investigator cuales study tiene team responsabilidad. can Y go si ese away or equipo around the institution puede, because the institution has primero, knowledge about hay que what the confiar en training esa is institución of porque the primero tiene competency of that conocimiento sobre las investigator, competencias de you los know, B, whether investigadores, they've had B, trouble with si them han tenido before, dificultades con C, los whether mismos their en el institution pasado can support y the nature of también the determinar research that is si la being institución puede proposed. apoyar And el 4, tipo de once investigación there's a que se problem, propone. Y they need 4, to be able to cuando step surge in. un problema, So ellos I tienen think que there is a intervenir de responsibility on forma the part of the eficaz. Por institution, lo tanto, hay una but it's responsabilidad que not a incumbe shadow a la IRB institución, review. pero It's no at a es una different revisión level. sombra. Estamos And hablando that's this de issue of otro nivel. segregating La the idea de HRBP from segregar the ethics IRBs review itself. de la revisión de That's an ética. excellent point. Yeah, Sí, especially sí, for es un IRBs punto that muy have a válido, very sobre broad todo para los IRB reliance agreement. que tienen un acuerdo más Because if you're amplio, doing en reliance cuanto protocol by un acuerdo de protocol confianza and más amplio, PI tries to go around you, porque a you're gonna get a veces reliance cuando agreement to tratan de sign, and you're gonna sobrepasar o realize that saltar the esto, PI didn't come to you. But if vemos, you have like a very por broad ejemplo, si reliance hay agreement, un like acuerdo más you, de like confianza you may not amplio, be aware of más everything amplio, that your uno a lo investigators are mejor doing, no está del then todo consciente de lo que I está mean, pasando, lo que están realizando los investigadores. obviously that you know Y for es obvio many reasons, que liability and tenemos responsibility, you know, responsabilidad that jurídica institutions want to be y at least informed por lo menos las of instituciones tienen que of what investigators are informarse doing. de lo que es lo que I'll están just haciendo add los that, investigadores en el campo. Sí, so yo también quiero I agregar have que colleagues at a tengo number of different colegas IRBs in the en country, diferentes and IRB en el one país way that they y address una this forma que concern, Jaime, atienden is esta if preocupación, Jaime, I'm the es que institution, si yo represento la I institución, require that a requiero investigator que who's un planning to investigador participate in que a tiene previsto project participar en un where the proyecto plan is to rely en on donde an el IRB plan other es than de that local confiar IRB, en un they are IRB que no required sea to el come IRB and have a local. conversation Entonces, about the plan, por have that requisito, plan tiene approved que entablar before una it's submitted, conversación sobre el plan, engage in a con conversation about pedir what la their role and responsibilities aprobación are antes as de it relates presentar to el the plan IRB at the y local cuáles site, son las as well as the responsabilidades con single respecto IRB al record. So IRB another way of local y el saying IRB that indicado o that's yet oficial. another layer Estamos of hablando entonces de work that otra has to be done capa and de education that esfuerzos has que to se be tienen done que that realizar in the con long run las may instituciones make y things a la more larga efficient. But puede you que know, esto there's haga que el just an proceso sea awful lot that más has to go on to eficiente, make pero sure estamos hablando de everybody knows muchas who's actividades y doing what and who's detalles que hay responsible que for. atender y definir claramente quiénes son los responsables de Gracias cada por sus función. respuestas. Hay varias preguntas sobre estos acuerdos, pero antes de ver cada uno en específico, quería tal vez que de nuevo resalten y nos vuelvan a explicar por qué es tan importante estos acuerdos. En muchos países de la región de América Latina y el Caribe, muchos comités revisan la investigación de otros comités sin estos acuerdos legales. ¿Por qué es tan importante tenerlos? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuáles son las implicancias de no tenerlos? From the perspective of the regulatory office is because Desde la perspectiva that's de la what oficina gives regulatoria, OHRP the compliance todo el teams proceso to figure de out what cumplimiento, happens los in equipos case de that there cumplimiento is tienen que entender exactamente a qué fue lo lack que of compliance ocurrió case, right?
cuando hay una falta, cuando se identifica una violación de los reglamentos y el proceso regulatorio, quiénes son los que tenían la responsabilidad de remitir tales informes. Es muy difícil de presentarse a un IRB en California y decir, bueno, usted tiene la responsabilidad de hacer algo que personas en Pensilvania, en otro comité, no lograron. Bueno, yo creí que los de Pensilvania tenían esta responsabilidad y esto define de forma más clara la distribución de funciones y responsabilidades. Y creo que el otro punto que me parece muy importante, empezando con esto, lo que me parece diferente de los casos de los comités de ética de la investigación en países de América Latina, tomando como ejemplo Perú, puede que haya 20 IRB en todo el país. Estoy inventando en este momento el número. Puede que sean 20 IRB en Washington, en la ciudad de Washington, en una zona bastante restringida. Entonces, cuando son pequeños los IRB, es muy fácil de conocerse en esa comunidad pequeña de IRB. Pero cuando estamos hablando de un país en donde hay comités en Pensilvania, otro IRB en California, y no se conocen, y cuando estamos hablando de 15 IRB, ¿cómo seguimos de cerca lo que se está haciendo en cada uno? Bueno, y otra manera de ver esto es que en los años 70, principios de los años 80, los IRB en Estados Unidos, el concepto realmente empezó con las instituciones locales, mientras que en el 2024 estamos hablando de miles de estos comités. Puede que haya 3.000 comités que cuentan con estas garantías del gobierno federal. Es un proceso bastante independiente y no tengo suficiente conocimiento para decir esto, pero lo que puede que sea cierto es que en algunos de los países que están representados aquí, puede que haya más colaboración regional. Pueden imaginarse que en Estados Unidos en los años 70, que hayan personas que digan, bueno, una o dos o tres instituciones, en vez de tener esto, vamos a dividir esto en organizaciones regionales con 10 IRB en cada región. Y parte de la razón por la cual nos encontramos en esta situación y donde se requiere una política general para abordar múltiples revisiones de un solo protocolo es que todos nos criamos en un entorno de instituciones independientes. Bárbara ya habló de lo que se hacía en Boston, en donde, bueno, trabajamos todos juntos ahí y estos tipos de relaciones, por lo menos empezando en el siglo XXI, ya esto se ha cambiado. Entonces estamos luchando también con esos antecedentes históricos, esa tradición histórica. Y hay diferentes modelos en materia de revisiones éticas. Tenemos el modelo en los Estados Unidos, donde hay entre 5 o 6 mil IRB. No son pocos, no son 20. Y hay países que cuentan con un comité de ética, de investigación a nivel nacional que supervisan los ensayos clínicos, intervenciones y que hay otras entidades, IRBs that otros get IRB assigned by the que country son depending asignados on what por el they gobierno
nacional, según el tema que van a revisar, sobre todo expertos en, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas. Todo esto depende de asegurar si esto funciona en el contexto de cada país. Y esta es la forma en que los acuerdos de confianza y las redes de confianza abordan las complejidades y los protocolos que identificamos en los Estados Unidos, pero puede que esto no se aplique a otros países o jurisdicciones. Uno deberá pensar si las investigaciones de, por ejemplo, académicas, puede que sea diferente de investigaciones involucradas con intervenciones en cuanto a las vacunas o dispositivos médicos o investigaciones conductuales, puede que requieran otro tipo de revisión, o si las revisiones genéticas o de datos, si realmente se exponen a diferentes riesgos cuando vemos, por ejemplo, comparado con las vacunas y dispositivos médicos. Cuando hablamos de países que trabajan juntos, no sé si el método de la reliance o la dependencia sea lo mejor, pues muchos países entonces tendrían que estar bien familiarizados, no solamente con la legislación y reglamento de otro país si están asumiendo la responsabilidad, pero también la cultura y las diferencias transfronterizas. Uno podría pensar entonces en revisión conjunta, donde se reúnen personas para hacer una revisión colaborativa, identificar los temas y encontrar así una forma en común de considerarlo. Este es un modelo en el cual se está haciendo un piloto en África en este Barbara, and I say momento. to that, you almost read my Barbara, mind with the joint casi review, leíste comment you mis made, because pensamientos going con back el to the comentario de la local revisión context, conjunta, porque and I viendo el wanna also contexto fill in here, local, y apoyo lo que like, dijo no Holly one has really también, entirely defined what local nadie ha context is. It seems like definido realmente everyone lo is que talking es el about some contexto one local. Cada aspect uno of parece locality, hablar but de un aspecto local there are y de una ways localidad. to deal, Pero hay with local maneras context para that manejar el contexto local y de if you abordarlo. look at this is not in the regulation. Let me Y first esto say, no I'm está en taking el off my reglamento. OHRP and Me putting estoy my bioethics quitando hats, right? el But like, sombrero de you could do a OHRP, kind pero of like sigo en joint review, bioética. right? Se If puede you hacer una are revisión entonces the single conjunta, IRB, si es el IRB and único, there's 7 sites in y 7 hay different 7 states. Well, sitios en maybe the 7 IRB estados chairs of all distintos. those Entonces quizás los or presidentes HR de todos estos directors should have a IRBs meeting and everyone o should los sit around directores and talk pueden about tener una this reunión y and voice sentarse their para local hablar context. acerca de todo esto Thing that y the regulation aclarar el allows for contexto many years. The local. regulations have been Los very clear reglamentos por that muchos años han IRBs claramente may bring establecido que los consultants IRB into the pueden IRB incorporar when consultores al the IRB IRB thinks it's cuando el necessary IRB piensa que es necesario gaps in the para knowledge. colmar brechas de conocimiento, por By the ejemplo. local from the Incorporar a regulation, you have a alguien local local context del sitio donde existe issue, bring them into the un IRB. problema de contexto You local, gotta, incorporarlos a la and reunión del call them whatever you IRB. can call them, Les pueden dar el nombre que guest quieran, pueden IRBs, ser like all those invitados, flexibilities exist miembros in o the lo que regulation. quiera. Like, El they may not be reglamento able to tiene vote, esa flexibilidad. but Quizás no puedan the votar, IRB before pe- voting is getting the information that it pero needs. para el IRB, antes de que pueda Right. votar, And necesita I mean, obtener that's la very much información the que model that precisa. Sí, ese es el modelo quote unquote the United precisamente que States has adopted nosotros, when it Estados relates Unidos, to conducting adoptó research para realizar in Peru, for investigación example, en right? Perú, And we por had a local ejemplo. IRB En in Perú, un Bethesda, IRB Maryland. local We don't have the trabajando expertise that con we might Bethesda, need to Maryland. appreciate the local Aquí no context of tendríamos a place in la Peru. experiencia para So entender we el have the contexto ability to local de bring un an sitio en expert in Perú. to do that. Entonces And that's podemos the invitar norm a un when experto we're para dealing with hacerlo. Y different esa es la countries. norma It's cuando not the trabajamos con norm, otros and maybe it países, could be pero no es la when norma, talking pero about podría Baltimore hacerlo, or sí, Dallas hablando or de Los Angeles. Baltimore, Dallas, Los That's Ángeles. not the norm yet. No es la And I norma But it think, could be, dentro de right? los well, Estados it could Unidos be, por el but right, momento. again, Podría this is an serlo algún administrative día, challenge of sí, getting pero 8 es un IRB chairs reto in the same room, administrativo virtual room para at one tener time. a Like 8 that in IRBs itself en would una take
sala única, mismo si es virtual, eso requeriría de mucho esfuerzo. Hay una cosa que pienso que no hacemos suficiente o no damos demasiado esfuerzo. Existen algunos ensayos donde la ausencia de información local significa que no podemos hacer una revisión ética apropiada. Hay muchos ensayos donde no llegamos a ese nivel, pero no establecemos la distinción entre la investigación en este sitio, este tipo de investigación, comparando con 10 ensayos en una fase oncológica, en un centro oncológico, comparándolo con otro que incluye Dallas, Baltimore, Nueva York, por ejemplo. Gracias. A ver, han tocado varias respuestas a las preguntas, pero tal vez vayamos a cuestiones más prácticas sobre estos acuerdos. ¿Cuál, ¿Cuáles son las principales responsabilidades, obligaciones que están establecidas en estos acuerdos? Y ¿cómo se maneja la supervisión de las investigaciones aprobadas bajo el sistema de Single IRB? So, from the perspective, and I think Barbara Desde mentioned el some of punto this, de vista, y pienso que Bárbara lo mencionó, the main responsibility of the la of the responsabilidad institution serving as a principal single de la IRB institución que is funge IRB como review, right? único So they do IRB the es IRB la review, the revisión continuous IRB. review, Harán la and revisión IRB, la revisión continua potentially, changes y that we call them amendments here, potencialmente but changes cambios, to los the llamamos protocol enmiendas here, aquí, pero son all cambios al everything that protocolo. requires the Es review of decir, the todo IRB, lo que and this is requiera something unique una about our revisión regulations, del is IRB. Y en cuanto al that both of my reglamento, colleagues mentioned y mis earlier, dos colegas the lo han distinction between the mencionado, hay administrative una part that distinción entre la includes parte administrativa, administrative work and the el IRB trabajo review. The administrativo y IRB la is the revisión panel IRB. El that reviews IRB and es el approves the revision. panel The que office is not the revisa IRB. y The aprueba rest of the office is la the administrative investigación. support El that resto does de a la lot of oficina the no es regular IRB, sino que meetings es and el all those personal things, right? administrativo para el So anything that mantenimiento requires de an IRB legajos, review or etcétera. review by the Donde se panel or requiere una administrative revisión review, that's the IRB o responsibility IRB of the por el single panel, IRB. pues esa es la And then, responsabilidad del there's IRB único. I mentioned there's other Y responsibilities that mencioné can que hay be otras distributed among responsabilidades, pero institutions, estas pueden depends ser like whatever distribuidas works entre better for them. instituciones en base a lo que funcione mejor para ellos, el tipo de arreglo que más les conviene. Bárbara, ¿vas Holly, a- Holly, do you want to go? Well, I sort of think of you as the expert here, Barbara, in terms Creo que of Bárbara, tú eres la experta practically en esto en how cuanto a the lo Smart práctico, IRB has sort of cómo taken el Smart IRB, lead in IRB saying, "Here's what makes inteligente sense está a for la the IRB of cabeza. record to be Esto es responsible lo for, que tiene here's what sentido makes que sense el for the local IRB IRB to be indicado responsible sea for." responsable. Esto es lo que puede Back hacer in the el day, there was IRB a lot of local. negotiation about that, Antes but I se think there's a negociaba mucho consensus esto, pero hoy hay these days consenso, through the work of the Smart gracias IRB, al that trabajo del these IRB are the inteligente, general de que ways estos there son are las formas exceptions to the generales. rules, Siempre but the existen standard. excepciones a las reglas, pero esto es lo And estándar. happy to go through that, but Sí, puedo just to repasarlo si clarify, quieren, pero hay un punto que quiero there's a aclarar. reviewing IRB Hay un and a IRB de relying revisión institution. y There una is no institución relying de IRB. dependencia. No hay So un just IRB de pop that out of dependencia. your language, Entonces, you know, eliminen eso because de the las question palabras is, que what are the emplean. functions? La pregunta es, Imagine ¿cuáles an son las IRB is sitting funciones? around that table Imaginen or que virtual table un now, IRB está and what sentado are en the una mesa institutional virtual y cuáles son las responsibilities? And that's responsabilidades what de las we're trying to get instituciones. across. Y eso es So lo que the estamos IRB, as tratando de Jaime explicar. says, Como dijo Jaime, approves, el IRB disapproves, aprueba, requires desaprueba, modifications requiere to enmiendas o the protocol modificaciones as submitted. al It is protocolo responsible for the, you presentado. know, Es responsable language in the informed consent del form so that all of lenguaje en the el issues consentimiento of informado, consent se that are asegura que explained are todas las explained cuestiones de in plain language, consentimiento han sido hopefully in a explicados en linguistically and culturally appropriate terminología manner. fácil, You en know, all of forma those apropiada components, a they're nivel responsible for cultural y receiving también.
son responsables para obtener las revisiones continuas o revisiones cuando hay un problema o cuando eventos adversos ocurren o cuando se sospechan estos eventos. Esas son todas las funciones normales de un IRB y lo hacen a nombre de todas las instituciones. Y deben ser capaces de tener un camino de comunicación bien aclarado, de manera que cuando toman una decisión se lo comunican a todas las instituciones, a todos los sitios que dependen de ellos. Estos son todos pasos incrementales del proceso, pero cuando se rediseña un diseño, una vez que se alcanza el rediseño ya no es difícil. Estamos hablando de un proceso, no son nuevas formulaciones éticas de cómo hacer la investigación. No, de eso no se trata. Y luego, el investigador principal que ha hecho la presentación ante el IRB indicado es responsable de la coordinación de mucha información del sitio, al igual que lo haría un centro de coordinación, o lo puede hacer el centro de coordinación como investigador principal. Todo eso está definido. El reto sucede con las auditorías y no cumplimiento. ¿Quién asume esa responsabilidad? Un investigador en una institución a distancia que uno desconoce. ¿Quién asume la responsabilidad de esa revisión, de revisar ese evento, de lo que se conoce acerca del evento, asegurándose que exista un plan de acción correctivo, de ese plan de acción se implemente? Esos son los temas que ahora se han anticipado. Y se anticipó porque se planteó como un problema, así que ahora tenemos una manera descrita de cómo manejarlo, pero siempre hay distintos niveles de complejidad. Ahora podemos decir, ese investigador no tiene un problema con mi protocolo, pero sí tiene un problema de los otros tres que se están revisando en otro lugar. Es importante que yo sepa de eso como IRB indicado para uno de sus protocolos. De ser una institución única, yo lo sabría, pero ahora con las instituciones múltiples con revisión IRB ya lo desconocemos y por eso tenemos la responsabilidad institucional con tanta importancia, porque no hace falta que nos digan como un IRB indicado, pero quizás sí lo tendrían que hacer si piensan que va a impactar su desempeño en algo donde sí tengo la responsabilidad. Entonces, con cada una de estas situaciones hemos tratado de retroceder para asegurarnos de implementar métodos para proteger a los participantes humanos y asegurarnos que los datos tengan la integridad al final del proceso, que se pueda generalizar y que valga la pena. Esa es nuestra función. Solo una pregunta que está relacionada con lo que se mencionaba del seguimiento a los protocolos aprobados. El comité también se encarga de comunicarse con la Autoridad Nacional Regulatoria, es decir, la FDA, en Estados Unidos respecto del protocolo. Maneja esa relación con las autoridades. No, that is No, unchanged eso no ha cambiado single IRB sense from En- the con el IRB multiple IRBs or, único single versus protocol, the IRB PI múltiples sponsor o has the protocolo. responsibility El for, investigador principal y el interactions with promotor FDA. tiene la So responsabilidad de las the interacciones con la sponsor will FDA. usually be the El holder of the promotor IND or IDE in the generalmente United será el States. que They tiene have el responsibility IND for en that, and Estados the Unidos, PI tienen has la responsibility responsabilidad. for El the conduct of the investigador protocol, es but responsable is de la directly conducta del responsible to protocolo y the es FDA. responsable In directo fact, one of ante the la FDA. problems, in my De opinion, hecho, en mi is opinión, that, uno de los and this is only my problemas, opinion, y es mi since I'm opinión, not a recalco, government agent, yo I no don't soy have to, agente del gobierno, is that
Pero yo pienso que la FDA no tiene una relación directa con la institución, que es el empleador del investigador. Ellos vienen, hacen una inspección, encuentran problemas, pero lo único que tienen que hacer es decirle al investigador y no a la institución. Para mí eso es problemático, pues ningún investigador puede ser exitoso sin su institución y ninguna institución puede dar la supervisión sin información. Gracias por la aclaración. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto último? ¿No? Bueno, I can speak for FDA, I'm sorry. it's okay. No puedo hablar por la We would FDA. love you to. Nos encantaría que lo pudieses hacer. Seguimos con otra pregunta y tal vez esta ya sea la última. Se han mencionado otras formas que podrían evitar esta duplicidad en las revisiones de los comités, aparte de la opción, ¿no? de la política de Single IRB. Sin embargo, ustedes, ¿qué recomendaciones darían a aquellos países de la región de América Latina y el Caribe que están planeando adoptar una política similar a la del Single IRB? ¿Cuáles son los puntos que deberían considerar, que definitivamente no hay que hacer y que sí sería una buena práctica? ¿Algunas opiniones sobre eso? So, I yes. have and no end of views, but I will Tengo defer. una infinidad de opiniones y recomendaciones, pero le paso la palabra a Holly. Yo tengo muchos temas. Voy a compartir algunas ideas con ustedes. Uno, simplemente para empezar a pensar de un comité único con la responsabilidad. Yo, Holly, soy de opinión que tener solamente un comité revisar un protocolo tiene algunas desventajas. Y teniendo 11 IRBs es demasiado, pero ¿uno basta? Por lo tanto, la idea de revisión colaborativa o una forma de, bueno, regionalizar es demasiado amplio, pero identificar por lo menos experiencia a disposición, identificar individuos y colaboradores que quizás tienen una experiencia específica que compartir. Si imaginamos el IRB promedio, como Jaime nos puede decir, se les exige tener la experiencia apropiada para la revisión del protocolo ante el IRB. Tienen la opción de buscar expertos e incorporarlos. Algunos colegas han hecho investigación demostrando que el IRB rara vez buscan experiencia externa y cuando sí lo hacen, tratan de buscarlo dentro de la propia institución. Yo quisiera pensar que hay forma de incorporar experiencias para tipos específicos de investigación, digamos, investigación pediátrica, ya que los niños son vulnerables. Y ahí quizás exista un cuerpo institucional con responsabilidad, pero hay una expectativa de que suplementan su experiencia con individuos que tienen el tipo de experiencia específico, aun si repite o duplica lo que existe. Yo estoy muy a favor de colaboración. Yo digo siempre que dos cabezas piensan más que una. Y una de mis preocupaciones acerca del IRB único o el Comité de Ética de Investigación único es que dos grupos mirando algo pueden quizás encontrar algo importante que mejor protege a los humanos y quizás un único comité no lo llegara a ver. Entonces, lo que yo defiendo es encontrar la manera de buscar
tipos específicos de investigación compleja y complicada y pensar en una revisión colaborativa en el caso de este tipo de investigación, en vez de lo que podríamos llamar la investigación tradicional. Al aprender nuevas cosas con la inteligencia artificial, trasplantando órganos animales en humanos, siempre va a haber algo que está en la punta de la ciencia. Y enfocar la atención en algunos de estos temas y menos atención en algunos de los tipos de investigación más habituales, podría quizás defender más la causa y dar más apoyo a tener una forma de colaborar más habitual. No tengo una única respuesta, no sé cómo deberían ustedes abordarlo, pero sí sería importante pensar en la capacidad del país o la región donde se encuentran hoy. Por ejemplo, en Perú, ¿cuál es la infraestructura? ¿Qué recursos hay disponibles? Y tomando eso en cuenta podrán decidir, bueno, sí, hay mucha experiencia en Lima, pero no hay mucha experiencia fuera de Lima. ¿Cómo podemos utilizar esa experiencia en las zonas más alejadas o incorporar la experiencia rural? Y este modelo quizás no es el mejor para manejar la ética, para proteger a los humanos en este tipo de situación. Jaime, do you want to continue? Jaime, I do have my reservations, and there's because of my tengo work in the international ciertas community and I know that reservas there's many debido a countries mi that have trabajo. Sé que hay one muchos IRB for países the whole tienen un country. IRB para el país I have my completo. reservations with Pero those como countries, dije, tengo basically, ciertas reservas, two primary reservations. dos First, en especial. that Primero, moral decision making is la toma not de decisión objective moral no mathematics. es That 1 matemática + 1 objetiva, no es = 2. que 1 más 1 igual So 2. if you have only one Si committee, solamente se you're tiene un going to comité, be the moral conclusion la or the conclusión ethical conclusion moral will o la reflect conclusión ética the va a views and reflejar values las of only one opiniones y los committee, valores only de the people solo sitting un in that comité committee, y de los and participantes de ese comité. has a Latin American native. Y como I can say that latinoamericano, in many of our yo countries, puedo the people decir que sitting en in those muchos committees are de of the nuestros same países, class, the las same, the personas en same estos race, and comités there's son de la no misma raza, actual la misma representation of clase, no hay indigenous communities, representación some de African American comunidades communities. indígenas, de So you're comunidades only like afrodescendientes. it's only the things that matter to one committee Entonces van a ser what únicamente justifies the lo que le ethical importa a un conclusions, right? comité, lo que And va a my second justificar la conclusión issue ética. with that El is segundo that planteo as the time goes on, es que con el we transcurrir need del new members, we tiempo need rotation, necesitamos nuevos miembros, hace like you're falta gonna una end up with rotación. the same doctor it's gonna be the IRB chair of the El, only committee for the el entire country for the next 60 IRB va a years, tener el mismo it's like just presidente del mismo kind of comité por 10 IRB años, dictatorship, y eso es casi una it's gonna like the dictadura. entire research Es como infrastructure in the toda la country infraestructura is de going to change investigación to del accommodate the país views of this va a one person in cambiar power. para satisfacer las opiniones That's de este another concern that I have único with the one committee. presidente que tiene On el the other poder hand, en el I do comité. favor single Por otra committees parte, for sí estoy a specialized favor research, de right? Like a comités single committee for cancer especiales research, a single para committee investigación for específica, ya pediatric sea de research, cáncer o de investigación pediátrica, or any digamos, other kind of research that o has cualquier like otro tipo de vaccines that has like very investigación, high por risk. ejemplo, vacunas, I donde hay do alto riesgo. En esos casos, sí, I do like those to be a single me committee. gusta tener un Those are comité very helpful to único. have Es de all gran the experts in ayuda one room, tener a right? todos los When it comes to expertos en el mismo grupo en ese tipo de You know, situación. I'll just say, as a typical IRB type person, Como it depends. persona típica de So I IRB, do yo think podría that decir you have to que be very depende. thoughtful about the Debemos kind of ser research cuidadosos en that we're cuanto al talking tipo de about when we're investigación making al these cual nos referimos statements. cuando hacemos And estas I very declaraciones. much believe, as I think Jaime Yo creo and y Holly would pienso agree que with, in a Jaime y Holly risk-based están de approach to acuerdo this. conmigo de tener un And enfoque that basado the en riesgo. expertise La is experiencia, la incredibly pericia important
es extremadamente importante a medida que aumenta el riesgo de la investigación. Puede ser distintas dimensiones, no es necesariamente seguridad, puede ser privacidad, dignidad, cualquier cosa. Pero debemos ir pensando en esto. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de colaboración y de ampliar el razonamiento moral más allá de las funciones de lo que el IRB debe desempeñar. Gran parte de esto es práctico y rutinario. Y es cada vez más rutinario y menos enfocado en las discusiones éticas y los problemas. Entrevistamos un IRB que realiza 70 protocolos en 2 horas y media. Ah, sí, se da eso, lo vemos. Debemos ser muy cuidadosos al recomendar una solución. Y estoy totalmente de acuerdo con la idea de entender el contexto antes de formular las recomendaciones. Hay un par de comentarios adicionales. Cada vez creo más fuertemente en el papel de participación comunitario y de juntas comunitarias en la pre-revisión antes de que llegue a un IRB o a un comité de ética, para entender el desafío contextual y asegurarnos que la investigación propuesta aborda una cuestión de interés para la comunidad, donde la comunidad ha tenido la oportunidad de aportar sus ideas y comentarios. Y algunos de los componentes contextuales de lo cual hay que proteger el IRB disminuye si ya ha atravesado una participación rigurosa con la comunidad dentro de la cual se va a hacer la investigación. Generalmente no lo hacemos, salvo que es parte del ADN de la investigación. Protocolos VIH no se podrían completar sin tener juntas asesoras comunitarias, pero esto no se aplica a otros temas. En algunas enfermedades de contacto y sus protocolos ahí sí aplica frecuentemente. Hay investigación por estudiantes para algunos IRBs, son realmente lo básico que hacen, lo fundamental. Mejoran los protocolos propuestos por los estudiantes para ir enseñándoles acerca de los métodos de investigación. No debemos preocuparnos tanto de esto, pero sí, si estamos implantando órganos xenotrópicos en humanos, o si se le pregunta a alguien de crear una vacuna, y puede ser la vacuna de reto o una terapia de gen, donde tienen un objetivo. Es en estos temas que debemos realmente asegurarnos de tener una revisión cuidadosa, pero también asegurarnos de que los participantes entienden a qué están asintiendo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Muchas de las cosas que han resaltado en su reflexión final resuenan con el mensaje que la OPS da constantemente, en el sentido de que no hay una fórmula única. No es verdad que en one size fits all. La solución en un país como Nicaragua puede y debe ser distinta que la solución en un país como Brasil. Creo que tenemos nosotros en la región bastantes desafíos, no solamente para mantenernos al día con lo nuevo, con lo más actualizado, sino también para asegurar que conforme se modernizan nuestros sistemas de supervisión ética de la investigación, avancemos de manera eficiente, construyendo sobre la mejor capacidad que tenemos y alineándonos cada vez más con los estándares internacionales, con la división de tareas entre
qué es trabajo de la institución, qué es trabajo de la Autoridad Regulatoria Nacional, qué es trabajo del Comité de Ética, en vez de que estoy acá y resuelvo todo, porque si bien eso hubiera podido ser la solución que fue más razonable hace algunos años, parte de nuestra evolución, de nuestro progreso, debe ser profesionalizar y asegurar el rigor y la eficiencia de todas estas tareas. Queremos nuevamente agradecerles. Creo que esta reflexión para identificar lo que en inglés se dice ese sweet spot, ese punto de balance entre lo razonable, lo eficiente, el nivel adecuado de colaboración y la manera de calibrar lo que se hace para los distintos escenarios es esencial. Gracias nuevamente a nuestros panelistas, a nuestros intérpretes, a quienes nos dan el apoyo para realizar esta sesión y por supuesto a los participantes. Quiero reiterarles que antes de vamos a despedirnos, pero voy a dejarlos con una diapositiva donde ustedes pueden ver, les compartiremos los enlaces a la página web del Programa Regional de Bioética, donde recibirán, por donde se pueden suscribir a nuestra red de investigación ética y recibirán por medio de esta lista la invitación, no solamente la grabación de esta sesión para la que la compartan con sus colegas, sino también la invitación para nuestra siguiente sesión de este webinar compartido con nuestros colegas de medicamentos y tecnologías, que se llevará a cabo el 25 de septiembre y será sobre los diseños adaptativos, otro tema difícil al que nos tenemos que adaptar como región. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias a todos. Thank you.